días, Luciano Fusaro, Jorge Fontevecchia lo saluda. Primero una aclaración para la audiencia, yo leí Retro Liniers todo junto, que lo tenía con mayúscula anotada, y se llaman De Retiro a Liniers. Espero que usted se haya reído como nosotros, Luciano. ¿Qué tal, Jorge? ¿Conocía este grupo que cantaba canciones de ramales de colectivo? Sí, una vez creo que me lo hicieron escuchar hace un tiempo y sí, la verdad que está muy Está bueno. divertido. Bueno, cuénteme, ¿qué expectativas tiene que va a suceder con el sinceramiento de las tarifas de transporte? Hoy, primero 250%, pero aquí nuestro especialista en economía, Fernando Meaños, nos decía que el boleto sin ningún tipo de subsidio tendría que costar 900 y pico, casi $1, podríamos decir. Sí, 980, sí, 1.000 pesos Mm. prácticamente es lo que cuesta hoy mover en el AMBA, hoy, al día de la fecha, con el gasoil, con el reciente ajuste paritario a los choferes, el costo real es de 1.000 pesos. Y pensemos que de esos 1.000 pesos, que es el costo real, con esta tarifa mínima de 270 que está vigente de hoy, que va a ser el boleto promedio, va a estar en 200 pesos porque hay mucho descuento por atributo social, boleto integrado, estudiantil, etcétera, con lo cual el boleto promedio va a estar en 200. Eso significa que 200 sobre 1.000 Es el apenas está 20%. cubriendo el 20% del costo real del boleto, aún con el aumento de hoy. Eso para que tengamos una idea de lo que ha pasado en estos 20 años en materia de tarifas, en materia de distorsiones de precios y lo que significa ahora iniciar un camino de sinceramiento, que sin Bueno, duda va a ser muy arduo. pero déjeme Sí. primero, más que los 20 años, los últimos 20 semanas. Esto que cuesta 980 pesos hoy, ¿cuánto costaba en octubre? Primero de octubre. Y estaba algo así, menos de 500 pesos, Muy bien. menos O de la sea, mitad. que en las últimas 20 semanas se duplicó, quiero decir, el costo. El costo era la mitad de lo que es hoy, para ponerlo en términos concretos. Exactamente. O sea, lo que más Sí, que el sí. sinceramiento de las tarifas de colectivos es el sinceramiento o las tarifas internacionales de los combustibles, para ponerlo en términos concretos, ¿no? Claro, Argentina en el ranking de costo de combustible, en el mes, sí, hace unos meses estaba último en la tabla, tenía Claro, el combustible más barato de Sudamérica, por eso hacían colas de países limítrofes indígena. para cargar acá, si recuerdan. Lo recuerdo. Y hoy ¿Cuánto en día, cuesta? ¿Cómo se sí. compone? Perdóneme, Luciano, ¿cómo se compone del total de ese costo antes de 500 y hoy de 900? ¿Qué porcentaje es mano de obra? ¿Qué porcentaje es combustible? Y no sé qué porcentaje otro costo significativo. Mira, tenés dos rubros que componen la gran mayoría del Mm, costo, que es mano de obra y combustible. ujú. Ahí tenés mano de obra 50%, combustible el 20%, ahí ya tenemos 70%. Y después tenés un 10% más de repuestos y mantenimiento mecánico, que incluye cubiertas, por ejemplo, cambio de aceite y filtro, repuestos, etcétera. Con lo cual, en esos tres rubros tenés el 80% del costo. Ahora, Y combustible después, 20%. Entonces, ¿el combustible cuánto es sí. que aumentó el combustible en las últimas 20 semanas? Y el combustible en agosto estaba a 362 pesos, que es de hecho el costo que reconoció el Estado a la hora de determinar el nivel de subsidio, que no lo volvió a tocar desde entonces. 362 y hoy está arriba de 1.000 pesos en muchos O casos, con sea, lo se cual multiplicó tenemos un por aumento 3. de más del Se 100%. multiplicó por Sí, 3. O sea que solamente prácticamente. ese 20%, al multiplicarse por 3, es como que 60% del total. O sea, tendría que sumar 60% del total del costo. Bueno, déjeme poner en contexto a nuestra audiencia, a nosotros mismos para aprender. Argentina tiene una particularidad que no tiene muchos países del mundo, que es que tiene una megalópolis que concentra el 40% de la población de todo el país. Eso se repite en algunos países, no en muchos, en realidad casi en ninguno que tenga gran territorio. Tokio con Japón pasa eso, Londres con Inglaterra pasa eso, pero por ejemplo Brasil, Estados Unidos tienen varias ciudades importantes, ninguna concentra el 40% de la población, como es el caso de Argentina con su AMBA. Y siempre veo que los extranjeros que vienen a la Argentina elogian mucho el sistema de transporte público de la ciudad de Buenos Aires o del AMBA. ¿Cómo es esto en comparación con otros países? Imagino que usted lo tiene medido. Por ejemplo, lo que en la Argentina ahora costaría $1 cada boleto de transporte público en el AMBA. ¿Cuánto cuesta en San Pablo? ¿Cuánto cuesta en Madrid? ¿Cuánto cuesta en otras ciudades latinoamericanas? Mira, en países limítrofes está arriba de $1. Si nos Ujú. vamos a Montevideo, Santiago de Chile o San Pablo, incluso arriba de $1 porque ellos también tienen subsidio, con lo cual la tarifa técnica, que es la sumatoria de subsidio y
y tarifa que paga el usuario, en todos los países limítrofes está arriba de $1, o sea, mucho más que en Argentina. Si te vas, por ejemplo, a España, en Madrid, un usuario paga un euro 50 un boleto de colectivo en Madrid, y a eso además tiene subsidio, con lo cual la tarifa técnica está muy por encima. Y si nos vamos a ciudades como Londres, estamos hablando de más de $3. Incluso también la tarifa de subte es mucho más cara. Igual Londres es particularmente caro el transporte. Los valores que se pagan en Argentina son inéditos, te diría, incluso para Sudamérica. Son valores muy bajos. De hecho, yo no tengo registro de una ciudad más barata que el AMBA, por ejemplo. Hasta ayer era 7 centavos de dólar el boleto, una cosa muy baja para un sistema de transporte que, como muy bien decías, es modelo si lo comparamos con lo que vemos en otros lugares del mundo. De hecho, el sistema de colectivos del AMBA es el segundo más grande del planeta, con 18.000 colectivos. Fuera de China es el sistema de colectivos regulado, 18.500 unidades, no vas a encontrar uno más grande, ni siquiera en San Pablo o en Nueva York, que son ciudades que son grandes núcleos urbanos, pero que han tenido un mayor desarrollo del metro. ¿El primero ¿no? cuál es? El más grande está en Shanghái, en Shanghái. China. Son más de 20.000 vehículos, sí. Y el AMBA, 18.500. Después, bueno, tenés uno grande en San Pablo, pero que es más chico, son quiero que 15.000 vehículos. Y después, no recuerdo los números exactos, pero ninguna otra ciudad supera, bueno, excepto Shanghái, supera al AMBA. Es un sistema de transporte que, recordemos, fue hecho por privados. La expansión de la red de colectivos fue hecho por emprendedores, por pequeñas cooperativas, después de la privatización de la Corporación del Transporte, allá Como el en la papá de época. Cristina Kirchner, me acuerdo, que era el gerente de una gerente y propietario en un pedacito de una compañía de transportes en La Plata. Claro, eran los choferes de la vieja corporación que después se hicieron cargo con un modelo de cooperativas, de empresas descomponentes, cada uno aportaba uno o dos colectivos. En esa época, con un colectivo, dicen, yo no vi esa época obviamente, pero dicen que con un colectivo podían vivir más de una familia. O sea, era un medio de ascenso social el hecho de ser colectivero y dueño de una empresa de colectivo. Y de hecho, la mayoría de las empresas de colectivo de hoy del AMBA son los herederos, los nietos o los hijos de aquellos colectiveros, empresas pymes eminentemente familiares que han heredado a través de los años ese oficio. De esa manera se formó una red de que hoy en día está compuesta por más de 160 razones sociales. A nivel de cantidad de socios, estamos hablando ya de miles por lo menos de socios en total, y son básicamente aquellos originales choferes colectivos de la Corporación de Transporte. Obviamente ese modelo hoy en día está en crisis porque con todo el atraso que ha significado la inflación, el deterioro de tarifas y subsidios, es un sector que se viene descapitalizando a una velocidad creciente, y por eso ese modelo de transporte en algunos lugares no se ve tanto en capital, pero sí hay lugares del conurbano en donde se ve unidades mucho más deterioradas y peores servicios de lo que se veían hace algunos años. Eso es un dato de la realidad también. Luciano, ¿qué expectativa tenés que cómo se va a modificar el volumen de la demanda del transporte público en la medida que el boleto pasa de 50 pesos a 270 y a lo largo del año puede llegar a 1.000? ¿Crees que se va a ver compensado con la gente que va a dejar de usar auto, por ejemplo, y que finalmente se va a mantener estable e inelástica la cantidad de personas? No, a ver, nosotros por experiencia de años anteriores, así, o de otros casos, cuando han habido aumentos fuertes en el transporte, lo que suele ocurrir es que el impacto inicial se siente, es decir, porque aquel que a lo mejor tiene una dificultad económica o empieza a hacer su propio cálculo de costo-beneficio, a lo mejor el que puede caminar camina, el que puede ir en bicicleta lo hace, y entonces hay una pérdida inicial de la demanda que después tiende a recuperarse, pero después de unos meses. Con lo cual vamos a tener seguramente en las próximas semanas, cuando tengamos los datos reales posteriores a hoy, vamos a ver una merma de pasajeros. Nosotros calculábamos que al menos un 10% puede llegar a caerse, que, como te decía antes, tiende a recuperarse con el tiempo. No, el 10% no es poca cosa, Sí. ¿no?
Acá nuestro Sí. especialista en economía, Fernando Miaño, quiere hacerte preguntas, Luciano. Luciano, buen día. Quería preguntarle primero por la comparación. Es interesante ver cuánto cuesta en ciudades de Europa, por ejemplo, el boleto mínimo, pero también hay una comparación con las ciudades del interior, donde hay en muchos casos este boleto mínimo que hoy en el AMBA salta a 270 pesos, en algunas cuesta más de 500. ¿En eso también cree que va a haber un acercamiento, digamos, va a haber una tarifa un poco más uniforme en todo el país? A ver, entiendo que sí. De hecho, nosotros en AETA, la asociación que yo presido, publicamos un ranking hace poco donde efectivamente el AMBA está último en la tabla, el boleto más barato del país. Después tenés en el otro extremo el caso de Corrientes, que está arriba de 500 pesos. Me informaron que incluso en Formosa ya está cerca de 600 pesos, ya lo superó, perdón, los 600 pesos. O sea, son valores mucho más cercanos al costo real que yo te digo que es de 1.000 pesos. En todos los lugares hay mayor o menor grado de subsidio, esto hay que decirlo. En el interior también hay subsidios, lo que pasa que las proporciones de subsidios son mucho más bajas que en el AMBA, por eso la tarifa es mucho mayor. Pero en realidad, no es que en el interior esté caro, en el interior se acerca más a la realidad, es muy barato en el AMBA, por eso es muy oneroso también sostenerlo, porque termina siendo un 90% de carga de subsidios. Recordemos también que en el AMBA pasó algo muy particular y que explica también por qué se abarató tanto contra el interior. En el AMBA el boleto estuvo 3 años y medio congelado, desde marzo de 2019 hasta agosto de 2022. Y después se volvió a congelar desde agosto del año pasado. Todo ese periodo de alta inflación, ¿no?, en donde estuvo el boleto congelado, explica por qué hasta ayer estaban 77 pesos el boleto mínimo. Ahora, y para ustedes, digamos, que vaya cambiando la ecuación, es decir, que reciban menos por parte del Estado en materia de subsidios y más por parte del pasajero en términos de un boleto más caro. ¿Eso puede traer una mejora en el servicio? Recién decía que las empresas se descapitalizan, pero digamos, este cambio al mismo tiempo puede traer alguna mejora, implementar más frecuencias, mejorar el servicio en la noche. Sí, acá hay dos cosas. En primer lugar, hay una norma que viene del 2012, que es la resolución 422 del año 2012, que prohíbe a las empresas incrementar su parque si tienen, por ejemplo, si vos te necesitas meter más colectivos porque tenés una demanda insatisfecha. No lo podés hacer desde 2012 porque hay una norma que lo prohíbe. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que significaba meter más coche era meter más subsidio y el Estado no quería poner más subsidio. Entonces se congeló el parque y quedó el que era. Entonces hay lugares donde faltan colectivos y no podés poner más, y hay lugares donde a lo mejor sobran y tampoco lo puedes hacer porque perdés subsidio. Entonces, Eso ese es quiere un decir que si requisito. ustedes quisieran tener más unidades, no podrían. ¿Es así? No, no porque no te van a dar, como la tarifa es el 10% nada más, vos necesitarías más subsidio y no te los dan esos subsidios. Entonces, queda una demanda insatisfecha. Si nosotros quitamos de la ecuación el tema del subsidio y obligamos a las empresas que se financien con una tarifa técnica y que en todo caso el subsidio vaya a quien no la pueda pagar, de esa manera sí se podría quitar esa norma del medio que permitiría, por ejemplo, poner más colectivos si aparece un asentamiento a un costado de una ruta, surge un barrio nuevo que a veces pasa en el segundo y tercer cordón en conurbano, a veces es muy frecuente porque la mancha urbana sigue creciendo, vos podrías hacerlo. ¿Por qué? Te financiás con tarifas. Hay pasajeros, financiás con tarifa, en todo caso el subsidio se lo dan a la gente que no la puede pagar. Esa sería una manera más óptima de readaptar el sistema de transporte a los cambios demográficos que hubo en el AMBA en los últimos 10 años. Eso no está reflejado. Se agregaron 1.600.000 habitantes más entre censo y censo, y los colectivos son los mismos. Entonces hay un problema de distribución de frecuencias, hay lugares donde sobran colectivos, hay lugares donde faltan colectivos, y hoy la norma es muy rígida, no te permite adaptar el sistema, con lo cual esto sería un primer paso. Y después las empresas, y esto es la postura de todo el sector, no quieren subsidio, quieren una tarifa, y en todo caso el subsidio, el Estado a través de la SUBE, de los mecanismos que tenga, se lo oriente directamente al usuario que no la pueda pagar. Entendemos que ese es el mecanismo óptimo para mejorar los servicios. Luciano, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo, le deseamos para toda la industria que ustedes llevan adelante. Me parece es un orgullo la construcción de toda esa cantidad de pymes que habla de la potencia de lo que era la Argentina a mitad del siglo pasado. Lo mejor para este 2024 y lo mejor para los pasajeros. Lo despedimos con esa